Por escrito. Por escrito. Estamos en Radio Anáhuac, bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Sean ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. un servidor, Juan Carlos Padilla. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Revista Por Escrito, Instagram, Revista Por Escrito, Spotify, Por Escrito, la página web www.porescrito.org, en YouTube también el canal de Por Escrito. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche tenemos estrenos en Código Libre. Síganos, por favor. ¿Cuál es el pretexto literario del día de hoy, mi querida Ceci? Vamos a hablar de la brevedad. Vamos a ser breves. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Mi querido Juan Carlos, ya lo decía Alfonsina Storni, el breve espacio en el que no estás. Vamos a hablar de la brevedad porque en la brevedad también se puede generar arte, la brevedad también puede generar literatura. Y lo que pasa es que cuando nosotros nos invitan a leer, siempre pensamos que tenemos que, para tener este ejercicio lector, enfrentarnos a estos grandes tabiques o estos volúmenes de muchísimas hojas y no necesariamente. La brevedad es una cualidad en la literatura también y vamos a explorar cómo la brevedad puede ser arte, cómo la brevedad puede llegar a generar emoción y cómo no se necesita decir tanto para decir lo que es preciso. Cuando es preciso, precisamente. Lo que fui muy impreciso. Eh, a veces es un poquito complicado explicar cómo es que llegamos nosotros a las ideas para los programas. Y es que honestamente yo no recuerdo qué iba a poner en el tema de brevedad. Estoy pensando que seguramente pensé en la brevedad de la vida de Séneca Ujú. y en realidad solo debí dejar brevedad, pero nos da un muy buen pretexto literario. Cuando recibimos el guión, yo no recordaba por qué puse brevedad, pero bueno, ya tenemos el guión y sí tenemos bastante de qué podemos hablar. Uf, Existen algunos géneros literarios específicamente breves que precisamente en su brevedad está su gran arte, su gran gloria. yo creo que cuando una cosa que hemos hecho mal los que promovemos la lectura es tratar de enfrentar de un trancazo a las personas a la experiencia literaria a partir de obras de larguísimo aliento. Eso desanima a cualquiera, los atemoriza y gracias a la dedicación que necesitas tener, porque por ejemplo, cuando vas a comer, que también es un placer, pues puedes estar conviviendo con otras personas. Para leer necesitas concentración, necesitas soledad, en fin, y eso al lector pues le puede parecer, sobre todo a un lector novel, le puede parecer atemorizante, puede ser como un reto que puede aterrar. Sin embargo, en la brevedad está la seducción. Y esa seducción y ese ser preciso y ese ser claro y ese tener tú como escritor el timón en la mano y decir, aquí está lo que te quiero decir en brevísimas palabras, requiere de talento, requiere de inteligencia, requiere de oficio y sobre todo de una gran capacidad de síntesis. Entonces debo ser un seductor, mi querida Ceci, porque yo no tengo obra de largo aliento, yo realmente soy más bien breve a la hora de escribir. Si lo hago bien ya es otra cosa, pero me cuesta más trabajo tratar Lo hace bien, lo de hace bien. hacerlo con mucho. Y aquí, y en el guión me gustó mucho cómo está escrito, es que un chiste no tiene ningún efecto si el espectador, uno, no es breve, Ujú. y dos, si tiene que pensarlo mucho. Ahorita hablabas un poco, no dijiste estulticia, pero hiciste referencia a ello. Estaba pensando en Voltaire. Todo lo que escribe Voltaire es bastante corto también y se Ujú. necesita ingenio, fue lo que utilizaste. Este ingenio para poder, en pocas palabras, decir muchas cosas. Y es que, a ver, se necesita, como yo te digo, mucho dominio
del lenguaje, pero mucho dominio de las ideas. Santa Teresa de Jesús suele decir que la mente es como una loca que va corriendo en esta casa muy, muy grande en donde hay muchas habitaciones y va abriendo y cerrando puertas. Para controlar a esa loca, que es la fantasía, que es la imaginación, se necesita tener mucho dominio. Y para tener este dominio y que salga un flujo de ideas en donde yo te quiero transmitir no solamente un mensaje, sino te quiero emocionar y te quiero conmocionar, a ver si ese reto. No cualquiera, ¿eh? Se necesita ser muy inteligente, se necesita ser muy, muy claro y tener, como decía Horacio Quiroga decía, cuando tú vayas a levantar la pluma, tienes desde el primer trazo que saber qué es lo que quieres comunicar. Si estás dubitativo, baja la pluma y piénsalo bien. Si lo quieres hacer extraordinariamente bien, tienes que haber pasado por un proceso de reflexión. La brevedad no es hija de la inmediatez, la brevedad es hija de una gran reflexión y un gran análisis. Y hay que ser contundente al final. Sí. Mientras hablabas me hiciste pensar en Casa Tomada de Te Cortázar. hice pensar, qué maravilla. En Casa Tomada, que terminamos afuera de la casa, y es un cuento pues breve en realidad de Cortázar. El cuento es de corto aliento. Hablaremos a lo largo del programa de estos géneros que solo pueden existir en los sucintos si están, vaya, son breves, ¿no? La greguería, el aforismo, el epigrama, el microcuento y el poemínimo, además de una sorpresita que nos tiene Ceci en su sección de lo desconocido, que es algo bastante reciente. Y además hay algo bien padre también, y es una palabra que a Juan Carlos le encanta y con la que logramos seducirlo a esta brevedad, las gitanjáforas. Las gitanjáforas que son literatura de la fonética, alabío, alabao, alabim, bomba. Ya los emocioné, ya los motivé. Las gitanjáforas son estas maneras de combinar sonidos y que te generan una ilusión. Chiquitibún y el Goya Goya, ¿no? Oh, Sí, ya, por claro. supuesto. Ahí hay bastantes cosas. A ver, a nivel filosófico, pues para mí es muy importante el aforismo. El aforismo es una idea más bien de corte racional que en pocas palabras trata de englobar un hecho fundamental. A mí una de las que más me gusta, aunque no es precisa, no la recuerdo con absoluta precisión, es una de Heráclito, donde dice que el fuego es algo que en medida se aviva y en medida se extingue, y es que él está haciendo referencia, por un lado, a los opuestos filosóficos y a cómo es en realidad este intelecto que a veces se aviva como el fuego y a veces se va extinguiendo. Y es una manera bastante poética de hacerlo, incluso en la antigüedad griega. Sí, por supuesto. Y además, fíjate, la brevedad también tiene algo muy lindo. No solamente es para el alto intelecto, como esto que tú acabas de decir, sino también para la popularidad. A ver, me refiero a los dichos. Santo que no es visto, no es adorado. Cuando la limosna llega tarde, ni los santos la agradecen. O sea, son rápidas, son muy ingeniosas, son contundentes y nos dejan una reflexión. Bien, estoy pensando también en los epigramas, por supuesto. Epigrama es esta pequeña frase que se puede leer en una tumba, por ejemplo, Sí. que se dedica a alguien. Ahora ha estado un poquito revuelta la mar y hay que estar pensando en algunos epigramas, pero siempre sería fantástico incluso tener el propio, ¿no? Hay uno ¿No que lo me tienes? simpatiza a mí. No, la verdad no. Yo ya tengo el mío. ¿Cuál es? Tú te lo sabes. Las personas que nos escuchan lo saben porque lo repito cada vez, Seguimos atrapando lectores para nunca para dejarlos nunca ir. dejarlos ir. Pues Ese será mi en propósito. realidad son estas pequeños lemas, estas pequeñas, eh, pues sí, estulticias, brillanteces que podemos decir con rapidez y en esa brevedad está precisamente su éxito. Y también la poesía, Juan Carlos. Yo creo que poemas que son extremadamente largos son muy difíciles de seguir y por eso la belleza del haiku, que es una brevedad maravillosa, que tiene un ritmo y un tono muy preciso, una métrica exacta y que por eso enamora. Me parece por eso que la brevedad es un grandísimo pretexto literario porque no cualquiera, o sea, a lo mejor muchos nos podemos atrever a tomar la pluma y a escribir una carta, un memorándum, un oficio, etcétera.
pero ponerte a escribir algo de brevedad, hace falta De talento. brevedad y con precisión. A mí me gusta mucho un haiku que siempre estoy diciendo y lo voy a volver a decir porque me encanta. Los peces saltan, la luna ríe, no la alcanzan. Es maravilloso en muy poquitas palabras porque puedes evocar un montón de imágenes y en el caso específico del haiku ni siquiera tiene que ser, como ya decíamos, a diferencia de los aforismos, algo racional, algo que tengas que pensar. No, simplemente puede ser bello fonéticamente y ahí la poesía también juega. Y nada más para cerrar, y porque ya no le voy a dar la pelotita a Ceci y así me voy a poder vengar. No, el epigrama de Ceci va a decir, aquí yaces y haces bien. Tú descansaste y nosotros también. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta sección en la que nos importan tanto las letras, hoy les voy a hablar de una exquisitez. Les voy a hablar de la tuiteratura. Santo cielo, ¿qué es la tuiteratura? Estoy hablándoles de un fenómeno que se ha dado en años muy recientes en la red social Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter nos permite enviar mensajes de texto de muy corta longitud con un máximo de 280 caracteres. Antes eran 140, imagínense, ahora ya nos dejan 280. Podemos confeccionar esto que se llaman tweets. La tuiteratura, entonces, es un híbrido nacido de la expresión literaria usando la plataforma de Twitter. No hay certeza de cómo empezó este fenómeno, pero parece que es una consecuencia natural de toda esta novedad que ha causado la propia plataforma, tantas personas que la han usado, las novelas que se han publicado en blogs, que es otro fenómeno de la literatura en línea. El límite de los caracteres de Twitter crea un reto creativo ha propiciado nuevos experimentos alrededor de la brevedad. Así, cientos de usuarios empezaron a utilizar esta plataforma ya no como una red social, sino como una especie de laboratorio de experimentación literaria, como una especie de receptáculo de creatividad. La primera novela de la que se he oído hablar usando este medio fue La Revolución Francesa de Matt Stewart, o por lo menos eso es lo que afirma su autor. Uno de los primeros ejemplos de este uso revolucionario de la red social fue esta novela precisamente que decidió publicarla en Twitter en el 2009. La novela tiene en total 480,000 caracteres, letras, por lo que se terminará de publicar luego de 3,700 mensajes. Ahora, ¿cuál es la relación que tiene Twitter con los aforismos? Hay géneros literarios que han encontrado un hogar propicio, pues, para esta red social. En primer lugar, la naturaleza breve del Twitter la ha hecho un espacio que nos gusta para los aforismos. Si pensamos en el aforismo como una forma muerta, yo diría que nos estamos adelantando. ¿Por qué? Porque los aforismos más conocidos tienden a ser los más antiguos. Los aforismos populares en esta red social, porque su brevedad se adapta inherentemente al Twitter, es común que las personas compartan aforismos clásicos bien conocidos y en algunos casos también logren despertar su creatividad. Algunos escritores de aforismos han descrito a Twitter como el alentador de una nueva era para el aforismo. Uno de los más conocidos aforistas de esta red es Aaron Haspel. Aaron Haspel es un programador con sede en Nueva York que usa Twitter para difundir los frutos de su oficio y en 2015 publicó Everything, que recorre y recoge aforismos que había publicado en Twitter desde que empezó a utilizar la red social hasta el 2015. Hoy en día sigue súper activo en la producción de aforismos. Ahora, ¿cómo se relaciona Twitter con esta narrativa? La narrativa ha sido un género que ha prosperado en Twitter, ¿quién diría? Así como para los aforismos, Twitter también es un medio inherente para la microficción. Esta microficción en Twitter también se ha denominado con el término de cuentitos o cuentuitos y se caracterizan por contar una historia ficticia con personajes ficticios muy breve que concluye en el espacio de un tuit. Montiel nombra a José Luis Zárate como un ejemplo de un autor mexicano que escribe cuentuitos.
También se puede tomar como ejemplo al autor de cuentos, Alberto Chimal. El queridísimo Alberto Chimal ha publicado muchísimo en esta red social y este narrador, llega a una veloz agilidad a partir de esta red social y cuenta. El narrador llegó veloz al borde de la alberca, no se detuvo y siguió braceando a través del concreto y ahora continúa con toda braceando hasta por tu cabeza. Es la genialidad de Alberto Chimal, pero además hay otras microficciones que se han proliferado en novelas seriadas, es decir, van pegando un tuit con otro tuit, un cuentuito con otro cuentuito para llegar a algo de más largo aliento. Yo no sé qué tanto puede llegar a funcionar, pero ¿a ustedes qué les parece? ¿Les gustan estas microficciones, estos cuentuitos? ¿Les gusta la literatura en Twitter? ¿Les gusta la tuiteratura? Hemos llegado ya a las conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo te gustaría empezar? Fíjate que a mí me gustaría empezar con Hemingway. Hemingway tiene el cuento corto más hermoso que hay, el más duro también. Y me gustaría empezar con él. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir ¿Por quién doblan las campanas? Que escribir el cuento más breve. Siempre pensamos que el cuento más breve es el de Gustavo Monterroso. En realidad, Hemingway siempre fue el gran artista de darle la responsabilidad al lector de lo que debería de completar. Entonces, él es el autor de esta técnica del iceberg. Él te va a dejar ver nada más la puntita, pero el contenido y el gran pasmo es todo lo que te deja a ti como lector y la responsabilidad que te da a ti para que lleves a cabo la fantasía. Se venden zapatos de bebé, están nuevos. Qué Ese es el fuerte, cuento. qué fuerte. Sí, y sí, solemos pensar que es el de Monterroso. Yo francamente no conocía este nuevo. Bien, ya hemos hecho alusión a algunos de los géneros que son realmente breves, pero me quedé también pensando en que era en el fondo lo que quería yo decir con brevedad cuando se empezó a hacer el guión. Entonces traje, a ver, no los he leído todos, son 3 volúmenes de una obra de Paul Ricoeur. A ver, es una obra erudita, es una obra muy pesada y es una obra más bien de corte académico, pero creo que vale la pena mencionarlo porque en un relato también tenemos que decidir qué es lo que vamos a decir. Entonces, de la trilogía de Perrique, que se llama Tiempo y Narración, el primer volumen, por ejemplo, lo ha dedicado a la configuración del tiempo en el relato histórico. No podemos contarlo todo, ni en el cine, ni en la poesía, ni en la novela, ni en el cuento. De hecho, una de las formas de clasificar estos géneros narrativos es qué es lo que sí se dice y qué es lo que no se dice en algunos géneros. Por ejemplo, en la novela sí se mete uno a la psicología del personaje. Ujú. En el cuento no. En el cuento se puede llegar a hacer una descripción física del personaje, pero no propiamente una descripción psicológica del personaje, a diferencia precisamente de la novela. Digo, para terminar con esta relación de Paul Riquet, el segundo volumen de Tiempo y Narración es la configuración del tiempo en el relato de ficción y la tercera parte en Tiempo y Narración es el tiempo ya narrado. Vale la pena si les interesa más en el tema de la crítica literaria, meterse y sumergirse en esto porque es estructuralismo, insisto, es muy pesado, el que he leído sí es así como de ahí déjame descansar un poquito, pero es muy interesante qué es lo que puede y lo que no puede contarse. Al final siempre sale breve, al final incluso una novela larga, porque solo dice lo que dice y no dice más de lo que dice, es que se vuelve breve porque no lo cuenta todo. Ahora, Gustavo Monterroso iría en contra de Paul Ricoeur. ¿Por qué? Porque Gustavo Monterroso dice, se hace más teoría que letra. Y ahí yo tendría que estar de acuerdo con él. Gustavo Monterroso dice,
Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Ustedes van a poner un letrero que dice, aquí se vende pescado fresco. ¿Cuál es lo que sobra? En primer lugar, sobra el adverbio aquí. Si estás teniendo, o sea, si tú estás enfrente del puesto, pues ya está claro que ahí estás vendiendo, ¿verdad? Ahora, se vende pescado fresco. Entonces, si tú estás viendo que ahí hay pescados, ¿verdad? No tendrías por qué poner la calidad de fresco. Ahí la gente lo está viendo y lo podrá apreciar. Si estás viendo también que lo que se está vendiendo es pescado, lo único que tendrías que poner es se vende. Se vende fresco, Pues, pero sobre el adjetivo, tal vez. incluso. Es interesante, sí. Y lo otro que también se puede hacer y con lo que se puede jugar es mucho la tipografía con que lo vas a hacer. Claro, por supuesto. Sí, ahí también el aspecto visual es muy interesante. A ver, no es propiamente un género breve, pero me gustó y sugiere mucho en esta compilación de cuentos de Kawabata que se llama Historia de la palma de la mano. Qué A bonito. ver, son en realidad cuentos cortos, no específicamente brevísimos, pero sí de unas 2, 3 páginas, algunos un poquito más de 4 o 5, pero sugerente la idea de la escritura en la palma de la mano. Para los que me conocen bien, yo me suelo escribir mucho en las manos, cosas que no quiero que se me olviden porque son urgentes. Y estaba pensando en una película también que se llama El libro de cabecera, donde termina siendo la piel un lienzo. Es un poco la sugerencia, que puede ser tan breve. Hay incluso algunos jueguitos donde puedes poner letras en los dedos y así estar jugando con alguien, ¿no? Estos cuentos de Kawabata que son muy buenos, los cuentos de la palma de la mano. A mí me gustaría recomendarles La estampida de Poemínimos. El autor es el argentino Efraín Huerta. Este es un libro que se publicó en 1980 y él describe muy bien poemínimos que, como su nombre lo indica, son poemas de expresión mínima. Son juegos y sorpresas, son bromas y burlas. Estos poemínimos le han dado fama a Huerta por ser un poeta muy juguetón y pues muy humorista. Recupera la forma de hablar popular para regresar a esa manera inventiva, juguetona, lúdica, y la brevedad del poemínimo es lo que lo hace brillar. Efraín Huerta bautizó esta forma poética que ha trascendido a la literatura universal. Y es que este hombre, que además publicó en Argentina, pero es un periodista mexicano, se dedicó a escribir poesía desde muy, muy jovencito y por ahí entró con esta vena de picardía mexicana y este libro marca el nacimiento de este nuevo género que después Gustavo Monterroso tendría que llevar, digamos, a una expresión que es la más popular. Ya les dije, el cuento más cortito no es el de Monterroso, es de Ernest Hemingway. Yo he estado pensando, justo porque la poesía suele ser breve, hacer ese contraste gigantesco que existe entre la brevedad y lo que sería su opuesto. Hay una forma narrativa poética que es de largo aliento que podríamos denominar poema catedralicio. Estoy Mm. pensando, por ejemplo, en Piedra de Sol de Octavio Paz. Es un poema muy largo que se va por las ramas, que se pierde, que parece no tener pies ni cabeza, pero que cuando uno termina de leer se le queda una idea breve. No sé si me explico. Al final la invitación tras escuchar y percibir muchas ideas completamente ajenas, nos quedamos con la imagen de la piedra de sol. Nos quedamos con todo un contenido cultural que quiere transmitir en un poema catedralicio, vaya el mismo nombre, es hacer catedrales, que sería completamente lo opuesto a buscar la brevedad de un poema o de un epigrama o de todos estos géneros literarios que son precisamente ágiles. Decíamos que los chistes, que esta agilidad mental, esta respuesta, tiene que ser más bien breve. Bueno, hagamos la reflexión con todo lo contrario, que sería esta quizá pesadez racional de pensarlo todo, de decir mucho, para solo dejarnos una pequeña y ligera idea. Fíjate que André Breton, que es el padre del surrealismo, decía
que cuando tú escribes algo, cuando tú pintas algo, cuando tú esculpes algo, cuando tú tocas o cantas algo, tienes que buscar una emoción regente. Mientras más rápida y más inmediata va a permanecer más en ti. Creo que Octavio Paz, digo, él era un enorme y tenía la capacidad de hacer poemas catedralicios y tenía la maravilla de la brevedad y creo que él conociendo muy bien también a André Breton, le gustaba jugar no solamente con sus propias creaciones, sino con las de los demás. Sendas de Oku de Matsuo Basho es una traducción al castellano de Octavio Paz. Son poemas brevísimos, lo que pasa es que estas sendas de Oku a mí me gustan mucho porque es un libro escrito por un poeta que era un hombre muy frugal, muy sencillo, tal vez hasta pobre lo podríamos calificar el día de hoy. Ya los escribió en la vejez y es que él se dedicó a vagabundear por todo Japón, durmiendo en las ermitas, en posadas populares y escribe esto que es como una especie de diario de viajes. Aquí vamos a encontrar grandes momentos de introspección, de eso se trata la brevedad también, de una gran introspección y de la apreciación por el entorno natural. Habla de concentración y contempla, por ejemplo, largamente un árbol, un cuervo que está sobre la rama del árbol, el brillo de la luz sobre la piedra, cómo se transluce esta luz solar por las hojitas del propio árbol y después de remendarse las ropas rotas, este poeta leía sus poemas. Silencioso el hombre hablaba en los caminos con labradores y con prostitutas, monjes y niños, así describe Octavio Paz. Las sendas de Oku, en palabras de Paz, es algo más que una obra literaria, es la invitación a vivir de verdad la vida y la poesía. Son dos realidades unidas, inseparables, y que no obstante jamás se fundirán eternamente, el grito del pájaro y la luz del relámpago. A ver, Octavio Paz. Me quedé pensando, Ceci, ¿Otra vez no si lo ves? los piropos Claro. son también una forma narrativa válida en este sentido, y también me quedé pensando si sigue siendo válido. No sé si hay piropos finos o todos son un poquito subidos de tonos, no lo sé, No porque no es lo sé, mismo yo verlo como varón o tampoco. como mujer, sí cambia mucho la cosa. Sí, sí. Y el tono con el que te lo dicen, Sí, también. por supuesto. Eh, ya me iba a regañar Cecilia, A ver. porque traje un libro de Jan Teller y ella me dice, es que Teller no, se cortó aliento y tiene razón. Sin embargo, al principio del programa, Ceci también decía que quizá los profesores cometemos el error de siempre buscar que los alumnos lean cosas largas. Ujú. Entonces, este libro que se llama Guerra de Jan Teller se lee, lo juro, en media hora. Es un libro bastante chiquillo, de hecho, esta edición La está edición es muy bonita. ilustrada. Eh, a ver, el libro me parece fascinante, no solo porque se lee en media hora y lo puede uno dejar de tarea a los alumnos y los alumnos no se pueden quejar porque se lee en media hora. Es fascinante en varios sentidos. Por un lado, eh, es un libro por cada región. Está tropicalizado. El libro de guerra que se pueda vender en Dinamarca, que es la natal de Jan Teller, no será el mismo que se lee en México. Lo que hace es una descripción de una supuesta guerra, en el caso de la tropicalización en México, México-Estados Unidos. Y entonces este personaje mexicano en el que uno se siente involucrado y lo que pide la autora es involúcrate, quiero que te metas en el personaje, tiene que migrar a Honduras. Es muy curioso porque el libro además lo leí cuando había gente hondureña pidiendo asilo en México. Y normalmente lo que tenemos es esta situación de no recibir a los migrantes porque nos van a robar el trabajo, porque nada más vienen a robar y a matar, porque puede haber gente malvada entre ellos. Me gusta mucho este libro porque hace un ejercicio sobre migración y sobre cómo sería la situación si la guerra fuera México-Estados Unidos y nosotros tuviéramos que huir. Un libro que se puede leer en media hora, un libro breve para hacer pedagogía. Y tiene una pregunta muy fuerte, muy breve.
¿Y si te pasara a ti? Y si te pasa a ti. Así es Fuerte. como promete el libro leerse. Por eso lo traje, aunque me regañe Cecilia. Yo quiero hablar de Augusto Monterroso, que este hombre es un guatemalteco. Él, no es cierto, perdón, nació en Tegucigalpa. Es hijo de madre hondureña y padre guatemalteco, aunque pasó su infancia y juventud en Guatemala, por eso se le reconoce más como guatemalteco. Les voy a platicar una anécdota que contaba el propio Augusto Monterroso, y era que él de repente se topó con una mujer que se quiso hacerla muy interesante y él le dice que, ella le dice que lo admira mucho, que es un gran escritor y bla, 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 y él le pregunta, ¿y qué ha leído de mí? No, 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 sus cuentos, pero todavía no los acabo de leer. Yo les voy a contar el cuento más famoso de Gustavo Monterroso, de Augusto Monterroso, perdónenme. Es, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. A ver, digo, pues cuánto se habrá tardado la señora en leerlo, que todavía no lo termina, A lo ¿verdad? mejor siguen el dinosaurio. A lo mejor todavía no termina de leer estas palabritas, ¿no? Bueno, este hombre también vivió en la Ciudad de México, llegó exiliado político en 1944 y prácticamente toda su vida literaria la desarrolló en México. México es un gran territorio fértil para la brevedad en la literatura. Y hablando de brevedad, los textos breves que se pueden publicar en por escrito. De hecho, utilizando el pretexto y la fórmula de Monterroso, uno de los primeros cuentos que me publicaron en la revista es La venganza de la caja de chocolates, que comienza diciendo, y cuando desperté, la caja de chocolate seguía ahí. Eh, Me gustó mucho cómo comenzar la fórmula y en realidad es un texto breve, es un texto de una página que El fue último que interesante publicamos así. también es El muy último breve. también es una confesión que no voy a confesar en este momento. No lean la revista, busquen el número 40 para que lean a Juan Carlos. Bien, estaba pensando también en las novelas por entrega. Voy a hacer alusión, por supuesto, al magnífico Dostoyevsky, Ay, ese no es breve, pero de ninguna manera. pero el ejercicio es el que resulta interesante. Muchas veces no había dinero para que los editores pudieran publicar las obras completas. Entonces lo que hacían era pagarle a los escritores que iban entregando capítulos o fragmentos de la obra y se iban publicando en columnas en periódico. Así fue como se publicó mucha de la obra de Dostoyevsky, quien siempre tuvo necesidad porque pues gastaba mal el dinero. Cuando lee uno el jugador lo entiende bastante bien. Pero no será el único. En realidad creo que esta idea de la novela por entrega que se podía leer en el periódico, que ya no se da como tal, bueno, hay nuevos medios que podrían más o menos copiar la fórmula, pero es una manera breve de ir dando a conocer una obra que además te puede mantener intrigado, como Dostoyevsky, aunque no le guste a Cecilia. Es larguísimo y aterrador. Le hizo falta editorial, les digo. Yo quisiera hablar de un libro muy lindo que se llama Greguerías de Ramón López de la Serna. Está editado por Cátedra, o sea, ya nada más con eso hablamos del rigor editorial que tiene este libro. Este hombre era verdaderamente genial, lo que gritan los seres confusamente desde su inconsciencia. Así es como Ramón Gómez de la Serna describe este libro. Y también tenía descripciones súper chistosas. Por ejemplo, la sandalia es el bozal de los pies o el sándwich como la hipocresía del poco jamón. Y todas estas como ocasiones de humor negro es lo que nos vamos a encontrar en este libro Greguerías de Ramón Gómez de la Serna, editorial Cátedra. Como un ejercicio más bien de lector. Ahora al menos en México, en los puestos de periódicos ya no se compran periódicos, más bien se compran libros por entrega. Ujú. He hecho alusión a que pude conseguir la obra completa de la publicación de Asterix de esta manera. Un libro cada semana y entonces vas esa semana, te lees el libro en la semana y luego tienes que ir otra vez a tu puesto de revistas favorito para conseguir el siguiente y de esta manera ir completando las aventuras. En este momento, de hecho, hay una muy bonita edición de libros femeninos
escritos por mujeres o cuya protagonista es una mujer. Y es una serie que ha estado saliendo, todavía pueden pescarla quizá desde el inicio, valdrá mucho la pena. Nada más quiero cerrar haciendo dos recomendaciones. Por un lado, La brevedad de la vida de Séneca, que creo que fue el pretexto original para este programa, y El libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que son una serie de anécdotas, de pintas, de cosas que encontraba en el periódico durante su exilio en Latinoamérica. Despedimos el programa, por favor. Quiero agradecer mucho a Emma Voltnik, que verdaderamente hizo un gran trabajo de síntesis para este programa. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Aquí nos importan las letras. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Lalo y a Sofía Aranca por hacer este programa posible. Se terminó brevemente este programa. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La luna de la montaña ilumina también a los ladrones de flores. Matsuo Basho.